Arte de bien morir, capítulo 15, del precepto 15 del arte de bien morir, que es el sacramento del matrimonio. Síguese en orden el sacramento del matrimonio, instituido por Cristo para bien de los fieles y propagación del género humano. Dos partes tiene este sacramento: la primera, en cuanto es contrato civil, y la segunda, en cuanto es sacramento instituido por Cristo. De ambas diremos lo que conviene saber, no para disputas o argumentos que dejamos para las escuelas, sino para bien vivir y morir santamente, que es el blanco de este libro. La primera institución del matrimonio, en cuanto a contrato mutuo, tuvo origen en el paraíso, siendo Dios su primer autor, como lo dicen aquellas palabras suyas: no es bien que esté el hombre solo, hagámosle una compañía semejante a él. Las cuales palabras, como dice San Agustín, no se pueden entender bien si no es de coadjutor y ayuda para la propagación de su linaje y para criar a los hijos, cual es la mujer, porque para lo demás mejor ayuda tuviera en el varón. Y así Adán, alumbrado de Dios, dijo aquellas palabras cuando dio la mano a su mujer: por esta dejará el hombre el padre y la madre, y se casará con su mujer. Las cuales palabras atribuye el Salvador a Dios por San Mateo, diciendo: ¿no habéis leído, de quien formó al hombre los crió al principio varón y hembra? Y dijo: por esta dejará el hombre a su padre y a su madre, y se ajuntará a su mujer, y serán dos en una carne. No aparte el hombre lo que juntó Dios. Porque aunque lo dijo Adán, fue inspiración suya, y esta fue la primera institución del matrimonio. La segunda institución, o por mejor decir, la elevación del matrimonio a ser de sacramento, trae el apóstol San Pablo en la carta a los de Efeso, usando de las palabras que dijimos ahora de Cristo. Por esta dejará el hombre a su padre y madre, y se ayuntará a su mujer, y serán dos en una carne. Este grave sacramento, que es en Cristo y la Iglesia, y que sea el matrimonio sacramento, díjolo San Agustín en muchas partes, y lo primero en el libro que intituló Del bien matrimonio dice: en nuestras bodas y casados más aprecio tiene la santidad del sacramento que la fecundidad de la mujer. Y más abajo añade: el bien de los desposorios y en la estimación y aprecio de todas las naciones y en la de todos los hombres consiste en la generación y propagación de su sangre, pero en el aprecio de los fieles mucho se atiende a la santidad del sacramento. Y en otra parte dice: en la ciudad de Dios y en su santo monte que es su iglesia, no solamente se encomienda el vínculo de las bodas, sino la santidad del sacramento. Fin de la cita. Pero esta cuestión es sabida, cuando no fuera tan cierta como es. No era de este lugar el disputarla, y así la dejó como de fe indubitable, y pasó a mi intento, que es probar cómo deben vivir según su estado los casados, ajustada y sanamente, para tener firme esperanza de conseguir buena muerte. Tres bienes acompañan al matrimonio, si se usa de él como conviene, que son los hijos, la fidelidad y la gracia del sacramento. Cuanto a lo primero en el matrimonio, se ha de pretender aquello para que fue instituido, que es la generación de los hijos y la propagación de los hombres, y el que maliciosamente impide este fin o tiene otros torcidos fines, peca gravemente, como se ve en el capítulo 38 del Génesis, del cual pasaje solo diremos que Onán se negó a tener hijos y derramó su semen a tierra, por lo cual Yahvé tomó su vida. Pero si alguna vez
se hallaren los casados con muchos hijos y sin posibilidad de sustentarlos, podrán de buena conformidad apartar cama y vivir castamente, es decir, sin tener relaciones, como lo hicieron muchos santos a ejemplo de la Santísima Virgen y el glorioso San José, que es un medio muy agradable a Dios. Así, leemos que lo hizo el emperador Enrique y Conegunda su mujer, el rey Eduardo y Egidida su esposa, el conde Eleazaro y su mujer Delfina, y otros muchos que dejo por brevedad, los cuales venera la Iglesia como a santos, y verdaderamente lo son, los que por el amor de la virtud hacen obra tan ejemplar, y no puede dejar de ser buena en los casados que la quisieren imitar teniendo el mismo fin, y habiendo recibido hijos de Dios, se quieran de común consentimiento, unánimes y conformes, apartarse y vivir en castidad para vacar a la oración y penitencia con más fruto, mejor disposición y mayor libertad. Acerca de los hijos y familia, conviene saber que es gravísimo pecado desampararlos o no cuidar de su educación y sustento, como tienen los casados obligación. Llenas están de ejemplos de esta materia las historias, así sacras como profanas, de que pudiera traer buen número, pero atendiendo a la brevedad de este libro, no refiero aquí sino uno por todos, que es del primer libro de los Reyes, donde hablando el mismo Dios dice así: En aquel día despertaré contra Elí todo lo que tengo amenazado a su casa. Empezaré y acabaré todo lo que tengo prevenido, que había de condenar su casa para siempre por su pecado, por cuanto supo y conoció que sus hijos vivían mal, y no los corrigió. Y por tanto se la tengo jurada a la casa de Elí, que no se limpiará de esta maldad con sacrificios y donativos para siempre. Esta amenaza hizo Dios a Elí, su sacerdote, y con quien parecía había de disimular y no disimuló, porque se cumplió presto, muriendo sus dos hijos desgraciadamente en la guerra, y él cayendo de su silla cabeza y quebrantándosela. Y si con un varón tan justo y juez de su pueblo no se ahorró Dios, sino que le castigó severamente por la mala educación de sus hijos y falta de corrección, ¿qué hará y cómo castigará a los que no solamente no los corrigen ni enseñan, sino que les dan mal ejemplo y los mueven a caer en vicio? Tiemblen de la justicia divina, que la hará rigurosísima, así de ellos como de sus hijos. El segundo bien del matrimonio es la fe que se prometen, la cual consiste en la mutua entrega que hace el uno al otro de sí mismo, por la cual le da derecho en su persona en orden al matrimonio, y de ella nace la obligación recíproca que tienen entre sí y de no consentir con otro alguno, cuya señal y prenda es el anillo con que se da por cautivo y preso el que le recibe. Esta doctrina es de San Pablo, expresamente en la primera epístola a los de Corintio, donde dice: Cumpla el marido con la obligación que tiene a la mujer, y la mujer con la que tiene el marido. La mujer no tiene potestad en sí, sino el varón, y por los mismos filos el varón tampoco la tiene de su cuerpo, sino la mujer, conforme a lo cual no defraudes la deuda el uno al otro, si no fuere con mutuo consentimiento para daros a la oración. Fin de la cita. Esta es la doctrina del sagrado apóstol, la cual deben de guardar los casados para vivir y morir bien, porque si fueren adúlteros, castigáralos la justicia, si fuere público el delito, y si secretos sus deudos y parientes, y sobre todo Dios nuestro Señor, que es rectísimo juez, a cuyos ojos no hay cosa oculta, en la cual los castigará con penas eternas. El tercer bien, y el más noble y precioso del matrimonio, es la gracia que Dios infunde a los que le celebran con la debida disposición, que es el efecto del sacramento, y tiene muchos frutos santísimos,
porque les da fuerzas para llevar las cargas de su estado, y prudencia para gobernar sus familias, y amor para tenderse cordial y castísimo, y espíritu para sufrirse, y paciencia para conservar la paz, y criar sus hijos en amor y temor de Dios, aunque sean de condiciones encontradas y de complexiones contrarias, y por estas causas se ofrezcan ocasiones de discordias. La gracia del matrimonio lo vence todo, y les da fuerzas y sufrimiento para conservarse en paz. Pero los que desearen guardarla, tomen mi consejo y afecten la imitación del matrimonio que celebró Cristo con su iglesia, de lo cual habla el apóstol, exhortando a los casados a su imitación, diciendo: Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella para santificarla, lavándola con el baño de agua de la palabra de vida, para sacar una iglesia gloriosa sin mancha, sin arruga, para sí mismo. Y luego se pasa a exhortar lo mismo a las mujeres diciendo: Estén sujetas las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como lo es Cristo Señor nuestro de la iglesia. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma manera lo están las mujeres a sus maridos en todo. Y últimamente concluye con el amor que se han de tener diciendo: cada cual ame a su mujer como a sí mismo, pero la mujer tema y reverencie a su marido. Fin de la cita. Y verdaderamente que si se considerara y guardara esta doctrina del apóstol, como era razón, ahorráramos de preceptos y consejos en esta materia, pues ella sola basta para hacer los matrimonios felices y bienaventurados en la tierra y en el cielo, por lo cual quiero explicar brevemente los puntos que toca el sagrado apóstol, para utilidad de los fieles. Y lo primero, amonesta a los varones que amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Y si miramos atentamente el amor que tuvo Cristo a su iglesia, hallaremos que fue amor de verdadera amistad, y no de concupiscencia, que tiene por blanco a sí mismo, porque en todo atendió y procuró el bien de la misma iglesia, su utilidad y su salud, no el bien propio y particular suyo, ni su utilidad ni su salud, antepuso la propia, y con ella la vida, por la de su iglesia. Este ejemplo, pues, deben seguir los que de verdad quisieren imitar a Cristo, no amando a sus esposas por el interés o deleite particular propio suyo, sino por el de ellas, y así no le imitan los que las aman por su hermosura, o por su buena condición, o por otras muchas partes que suelen tener, o por millares de ducados o alhajas que traen de dote, porque los tales más se aman a sí mismos, a quien tienen por blanco de su voluntad, deseando hartar su lascivia y avaricia en las riquezas de sus mujeres, cuyo ejemplo fue Salomón, el cual, aunque al principio fue buen rey, pero descuidándose a la vejez, dio rienda a sus apetitos y amó a sus mujeres y concubinas, no con amor verdadero de amistad y sencillez, sino con amor carnal y propio de sí mismo, por satisfacer sus deseos y dar pasto a sus desordenados apetitos. Y le cegó de manera su lascivia, que no dudó en ofrecer inciensos y sacrificios, y levantar templos y aras a los dioses de piedra y palo que adoraban sus mujeres, cautivo de su afición, por no contristarlas en la menor cosa del mundo, que a este linaje de ceguedad y locura trae el amor torpe a los hombres, por sabios que sean y por buenos que hayan sido, cuando le dan entrada en sus corazones y le dejan apoderarse de sus almas. Ni necesita de probación la fineza del amor que tuvo Cristo a su iglesia, pues como dice el apóstol, es cosa tan manifiesta que se entregó a la muerte por ella, para santificarla y lavarla con el baño de agua del verbo de la vida, que fue el eterno humanado, en que resplandece la verdadera y perfecta caridad, que mira no a sí mismo, sino al bien de la otra persona que ama, y no solo la amó como con fino y perfecto amor, sino también perpetuo y eterno,
sin disminución ni intermisión, porque así como nunca dejó la humanidad a quien una vez se unió con vínculo indisoluble, de la misma manera nunca dejó de amar a su iglesia, con quien una vez se desposó, como lo testificó por Jeremías diciendo: con caridad perpetua te amé. Y esta es la razón porque el matrimonio de los fieles es perpetuo e indisoluble, porque es sacramento y figura del que Cristo con su iglesia, que fue perpetuo, y así, aunque el de los antiguos hebreos y de las otras naciones, en algunos casos se podía deshacer, pero el de los fieles en ninguno, porque es indisoluble, como lo fue el de Cristo Redentor nuestro con su iglesia. Esta doctrina da el apóstol a los varones y a las mujeres, amonesta que estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, el cual precepto no guardó Jezabel, que con tanto conato hizo el esfuerzo posible para mandar a su marido, y lo que sacó de esta soberbia fue destruirse a sí misma y a sus hijos. Pluguiera a Dios que no hubiera hoy algunas Jezabeles que pretendieran lo mismo, y mujeres altivas que debiendo estar sujetas y obedientes en todo a sus esposos, como a las cabezas de su casa, afectan ser las superiores y mandarlos y sujetarlos, y gobernar la hacienda y la familia, seminario de discordias y raíz de desórdenes, y causa de la perdición de sus casas, de que tienen ellos la mayor culpa, dándoles alas, y dejándoles salir con lo que quieren, con que toman la libertad y osadía. Oigan lo que las sagradas letras dicen de Sara, a quien deben imitar para acertar en su estado. Estaba tan rendida en todo a Abraham, su marido, y le tenía tal respeto y reverencia, que nunca la llamaba sino mi Señor, y fue tan extremada en esta virtud que San Pedro dice que todas las mujeres antiguas la tenían por dechado. Las mujeres, dice, santas y ejemplares, estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole siempre su Señor. Y lo mismo deben hacer las de vuestros tiempos, si quieren acertar a vivir como deben en el estado que Dios les ha puesto. Y verdaderamente es mucho de ponderar el modo de hablar de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, porque los varones dicen que amen a sus mujeres, y de las mujeres que los teman y reverencien. ¿Por ventura no deben también las mujeres amar a sus maridos? ¿Por qué dicen solamente que los teman y obedezcan en lugar de amarlos? La razón es que, porque sin temor y obediencia no los podrán amar como deben, y quieren los apóstoles que los amen, y juntamente los teman y obedezcan, de suerte que ni el amor impida el temor fraternal, ni el temor disminuya el amor, sino amándolos y respetándolos con caridad perfecta, como los hermanos y compañeros, porque de otra manera se trocará el temor servil y tirano. Por falta de este respeto y temor santo, despreciaba Dalila a Sansón y hacía burla de él, como ser el más fuerte y valeroso de los hombres de aquel tiempo. Y por sujetársele él, vino a venderle a sus enemigos y a servir de esclavo, moliendo una tahoa como bestia, que a estos términos llega el marido que se deja enseñorear de su mujer. Y en el tercer libro de los reyes se hace mención de un rey que, ciego y cautivo del amor lascivo de una concubina suya, le permitía sentarse en su trono a su propio lado, y quitarle la corona de su cabeza, y ponerle en la suya, y darle bofetadas, y manosearle la barba como si fuera un niño de 6 años. En tal demencia caen los que se dejan cautivar del amor de las mujeres, que con altivez insufrible se atreven a semejantes desprecios, cuando sus maridos les dan la osadía para ello. Y por esta causa Dios, previniendo estos desórdenes, puso aquella ley a la mujer en el paraíso, después de haber pecado, diciendo: estarás sujeta a tu marido, y él te mandará a ti, dándole en este precepto medicina saludable para las culpas pasadas,
y antídoto preservativo para las venideras. De todo lo cual se colige la prudencia y sagacidad que debe tener el marido para regir y corregir a su mujer, amarla y gobernarla, estimarla y castigarla, sin que impida el amor al rigor, ni la dirección a la corrección, ni se levanten discordias, ni se apague la caridad, mezclando lo dulce con lo amargo, y lo suave de la benevolencia y del amor con lo agrio de la corrección, mezclando con tal prudencia estas acciones, que sirvan para el buen gobierno de sus casas y edificación de ambos y de toda su familia, y se amen con verdadero amor en el Señor. Y la mujer también debe aprender a hermanar el amor con el temor y la caridad con la sujeción a su marido, no tomando más mano de la que Dios le da, ni más alto lugar del que le toca, sufriendo y llevando con prudencia y paciencia la condición de su consorte y de alguna demasía, si la tuviere. Y pues todos tienen que sufrir. Buen ejemplo tienen en Santa Mónica, madre de San Agustín, de quien dice el santo, que estando casada con un hombre gentil y terrible de condición, le sabía sufrir y temblar de manera que nunca le perdió el amor. Antes le vino con su prudencia y cristiandad a cautivar de manera que le convirtió a la fe de Cristo y le hizo ejemplarísimo cristiano, fruto de la paciencia, trofeo de la tolerancia y efecto de la prudencia y santidad. Ruego al Señor que todos los casados tomen su ejemplo para que sepan el arte de bien vivir y bien morir. Hasta aquí este capítulo. Que Dios te bendiga.